Parecería una constante en nuestra historia como especie. El hombre siempre ha anhelado volar. Desde que en la década de 1980 los hermanos Wilbur y Orville Wright abandonaron su fábrica de bicicletas y comenzaron a diseñar prototipos de aviones para lograr el primer vuelo corto, hasta llegar a los actuales vuelos privados al espacio. La aeronáutica ha estado rodeada de historias de heroísmo y aventuras. Nombres como Lindbergh, Amelia Earhart o el Barón Rojo conllevan a soñar con el azul infinito de los cielos y la sensación del imponente desafío a las leyes de la física. Pero, ¿por qué esas ansias de surcar los cielos y volar? Aquí te lo vamos a contar. El primer avión de los hermanos Wright en volar fue el Flyer, o el Volador, que el 17 de diciembre de 1903, en Kitty Hawk, Carolina del Norte, durante 12 segundos logró mantener una altura de 37 metros a 48 kilómetros por hora. Actualmente, los aviones supersónicos Concorde rompen la barrera del sonido al alcanzar más de 2.000 kilómetros por hora, y cada día se rompen marcas en tamaño de aviones, número de pasajeros, velocidad y hasta de lujo y confort. Pero con más o con menos, siempre se mantendrá el espíritu de batir las alas en el viento. Hablar de Boeing es hablar de aviones. Sus emblemáticos modelos 747, 727 y el 787, entre muchísimos otros. Pero la marca Boeing no es solo aviones de pasajeros, es bastante más que eso. Si hablamos de Boeing, es hablar también de helicópteros, misiles, vehículos espaciales y satélites. Es defensa, espacio y seguridad, ingeniería, operaciones y tecnología, ya que Boeing es uno de los mayores fabricantes de aeronaves y el segundo contratista de defensa del mundo, además de ser el mayor exportador de los Estados Unidos en cuanto a dólares se refiere. Y eso, en un país acostumbrado a venderle de todo a todo el mundo, es mucho decir. Si es la primera vez que aprecias este contenido, te invito a que te suscribas para que no te pierdas de nuevo material. No perdamos más tiempo. Sin más, comenzamos. William E. Boeing, el hombre detrás del nombre. Los hombres más ricos del mundo, como Arnold, Musk, Bezos o Gates, no tienen asociados sus nombres a sus marcas comerciales, LMHV, SpaceX, Amazon y Microsoft respectivamente. Pero sí hay alguien que no pretendió dejar su apellido fuera de su legado empresarial. Él fue William Boeing, para quien su empresa homónima es mucho más conocida que él mismo, sobre todo para los hablantes hispanos quienes siempre asociaremos Boeing a un 747 y no al creador del avión. La historia de los famosos aviones Boeing comienza con su creador, William Edward Boeing, quien nació en Detroit, Michigan, el 1 de octubre de 1881. Pero el ahora famoso nombre Boeing es un intento de americanizar su apellido de procedencia alemana, pues William nació y fue registrado en realidad como Wilhelm Boeing, hijo del ingeniero inmigrante alemán Wilhelm Boeing y su esposa de origen austríaco Mary Ortmann. De este modo, su padre hizo una pequeña fortuna trabajando duro y por su cuenta en la explotación maderera y minera. Desafortunadamente, murió cuando William tenía apenas 8 años, motivo por el cual su madre volvió a contraer nupcias con un hombre del sector industrial que era bastante rico. De esta forma, nuestro protagonista tuvo que marcharse a estudiar a Suiza. De regreso a los Estados Unidos, Edward Boeing estudió en Yale, pero en 1903 abandona la universidad y con la herencia que le había dejado su padre, se traslada a Washington, donde decide comprar tierras madereras para continuar con el trabajo familiar, consiguiendo amasar una riqueza considerable resultado de su trabajo. La fiebre de volar. El punto de inflexión en la vida de Boeing y en nuestra historia se da cuando nuestro bueno y millonario William Edward visita la Expo Alaska Yukon Pacific en 1909, quedando encantado por las maravillosas y novedosas máquinas voladoras y los dirigibles expuestos en aquella feria. A partir de ese momento y enamorado de la aeronáutica, William pasaría una buena parte de su tiempo buscando un piloto que aceptara montarlo en uno de sus prototipos de aviones, pero ni con su fortuna le fue fácil conseguirlo, dado el riesgo que significaba para la época. Durante todo este periplo, conoce a quien sería su mano derecha y más cercano colaborador, George Westervelt, ingeniero naval diseñador de hidroaviones para la US Navy, además de ser uno más trastornado por la aviación.
La amistad era lógica. Más tarde ambos convencen a un piloto de nombre Terah Mahoney que los lleve a dar una vuelta en su avión. ¡Qué ironía! Ese primer vuelo, lejos de calmar sus ansias por los vuelos, lo lleva a matricularse en la escuela de vuelo de Glen L. Martin en California y obtener su licencia de piloto. Y claro, si tienes 34 años, eres multimillonario y con licencia de piloto, quieres tener tu propio avión. Así que Boeing le compra uno de sus aviones de madera, tela y bambú a Martin. Y de paso se lleva a uno de sus pilotos, James Floyd Smith, hasta Seattle para armar su nuevo hidroavión llevando por nombre Martin T, además de terminar sus clases de piloto. El traslado a Seattle era debido a que William no podía descuidar su holding maderero por mucho que amara los aviones. Además, William tenía otras aficiones, nada baratas por cierto. Ya tenía en las colinas de Seattle una mansión, la Aldarra, y además había construido su primer yate, el Taconite, en honor a las minas de Taconita de Minnesota donde había nacido la fortuna de los Boeing, hecho en unos astilleros que había mandado hacer para tal fin y que luego sería la base de su fábrica de aviones. Dicen que la necesidad es la madre de todos los inventos, y cuando se dañó su primer hidroavión, el Martin T, y le dijeron que los repuestos y la reparación tardarían meses, William se contactó con su amigo Westervelt, y ambos estuvieron de acuerdo en que resultaría mejor, más económico, rápido y por supuesto mucho más emocionante fabricar sus propios aviones. De esta forma, la aventura empezaría. The Boeing Company. Con el gusanito de la aviación instalado en sus almas, Boeing y Westervelt crearon el 15 de julio de 1916 en Seattle la Pacific Aeroproducts Co. y fabricaron su primer hidroavión, el BIW. Aparentemente, el nombre de esa empresa no le decía nada a William, así que el 9 de mayo de 1917 cambió su nombre a Boeing Airplane Company. Cuando Estados Unidos entra a la Primera Guerra Mundial en 1917, el gobierno se interesó en el modelo C de sus hidroaviones y compró 50 de ellos, su primer éxito comercial. Al finalizar la guerra, Boeing entra en el negocio de transporte de correo. En 1919, el Boeing B-1 hace su primer vuelo con un piloto, 2 pasajeros y correo. A lo largo de 8 años llevó el correo desde Seattle. Ya con la certeza de que la guerra es un buen negocio, Boeing se dedicó a desarrollar aviones caza y para la Segunda Guerra Mundial construyó grandes cantidades de bombarderos, lo que la llevó a ocupar el 12º lugar de las empresas estadounidenses en contratos en tiempos de guerra. A partir de allí comenzó una vertiginosa carrera en el diseño y fabricación de aviones, tanto para fines militares como comerciales, sobre todo correo, a través de la empresa United Aircraft, pero incursionando además en el transporte de pasajeros con la creación de United Airlines. Problemas en el paraíso y partida del líder. En 1934, el gobierno federal de los Estados Unidos lo acusa de monopolizar el mercado de la aviación y obliga a dividir su empresa en tres: United Aircraft Company, Boeing Airplane Company y United Airlines. Tras mantener esta batalla con el gobierno sumamente enojado, William Boeing se retira de la industria de la aviación y a partir de allí la vida de William y de la empresa que había creado correrían en paralelo, pues nunca se desprendió totalmente de ella, ya que durante la Segunda Guerra Mundial se ofreció como consultor de la empresa, por ejemplo. Ya en su vida privada se dedicó a la cría de caballos pura sangre y a navegar en sus lujosos yates junto a su esposa Berta, con la que había contraído nupcias en 1921. Desafortunadamente, el 28 de septiembre de 1956, Edward murió a los 65 años de edad de un infarto del corazón a bordo de su yate Taconite, siendo que el Sir William Boeing nunca vio volar el famoso Boeing 707, el jet que cambiaría la historia de la compañía que él mismo había creado. Crecimiento y desarrollo por los aires. En la década de los 50, la empresa Boeing se centró definitivamente en la aviación comercial con su estrella el 707 y muy pronto, y a pesar de la Gran Depresión de los años 1969 y 1970 y con una deuda de $200 millones, la empresa sigue su expansión con la fabricación y puesta en los cielos de sus modelos 737 y 777. Las buenas noticias no pararon, ya que en 1993 la NASA seleccionó a Boeing como contratista principal para la Estación Internacional y 2 años más tarde esta sería la responsable del diseño, análisis, fabricación, verificación y entrega de los componentes y sistemas estadounidenses de la estación. En el año 2000 se expande aún más al adquirir la productora mundial de satélites de comunicación Hughes Space and Communications, que posteriormente pasaría a llamarse Boeing Satellite Systems. Actualidad y números.
En este siglo, Boeing desarrolla sus modelos 777-8X y 777-9X, los jets comerciales bimotor más grandes y eficientes del mundo. Sus acciones se cotizan en el promedio industrial Dow Jones y tan solo en 2006 tuvo unos ingresos nada despreciables de 16.500 millones de dólares y sus acciones se cotizaban a 86 centavos de dólar por acción con ganancias netas de 610 millones por año. En 2017 registró 93.000 millones de dólares en ventas. Podría sonar como un cliché, pero toda historia poderosa comienza siempre con un sueño. ¿Por qué no el sueño de volar? Por supuesto, no podemos engañarnos y ocultar que heredar una gran fortuna ayuda bastante para alcanzar ese sueño. Hemos descrito una historia de éxito que parece ajena, ya que con las ansias de alcanzar algo que puede parecer imposible o una locura, y que quizá sin esa pizca de locura ninguna empresa podría materializarse. Soñar con volar en 1909 e invertir en máquinas voladoras para esa fecha sin duda parece cuestión de locos. Y en la historia de William Boeing no se destacan las voces, probablemente muchas que seguro trataron de disuadirlo de llevar a cabo tan osada empresa, pero él perseveró y la historia le dio la razón. Nos gusta pensar que todos tenemos el derecho y el deber de comenzar a soñar con fabricar y montar nuestra propia máquina voladora. Sin duda, detrás de esta historia se esconde un imperio indomable. Esperamos que la historia de William Edward Boeing haya sido de tu agrado. Si aún no te has suscrito, dale clic al botón y activa las notificaciones para que no te pierdas el siguiente contenido. No me quiero despedir sin antes pedirte que dejes tu comentario. Tu opinión es la más importante. Arrivederci.